superintendente, ¿qué encontró en la institución cuando llegó? No, pero espérate, tú me estás entrando demasiado rápido y duro. Antes de darte las gracias por la invitación aquí al programa, debo decir que yo fui de tus primeros mentores cuando estabas iniciando aquí la sección, tu programa, te daba algunas ideas y demás. Es Y por verdad. más indirecta que yo te mandaba, no había forma de que me invitara aquí a una entrevista. Parece ser que yo tenía que llegar a ser funcionario para finalmente tener el honor de ser Bueno, entrevistado por Carolina Santana. manejar la cosa pública da, digamos, algunos temas de interés colectivo y estoy feliz de que hoy estás aquí. Mira, la verdad que encontramos fue justamente hace ya un año de esa experiencia. Debo decir que yo conocía la superintendencia de bancos de antes porque había trabajado allá 2003, 2004, 2005. Fue una situación muy delicada cuando me pongo en esa posición, porque recuerda que también estábamos en medio de la pandemia. Fue una transición, un periodo de transición muy abreviado, porque creo que el tuit decreto mío salió el 10 de julio o algo así que teníamos menos de un mes. Y también una parte importante de la superintendencia como que se había ido fuera de línea por el proceso de la pandemia inicial, que la gente estaba trabajando remoto y demás. Pero encontré una institución, yo pienso que con muchísimas oportunidades de mejora, que quizás requería tener un mayor enfoque hacia el usuario o el consumidor financiero, que se tenía que comunicar mucho mejor con la sociedad. Yo recuerdo un ejemplo muy concreto de esto, fue cuando yo tenía los medios de Argentarium, que eran mis empresas, digamos, de medios en el pasado. Mayo fue uno de los mejores, mayo del 2020, fue uno de los mejores años de mis emprendimientos, porque la gente estaba ávida por orientación, por educación, por direcciones en materia, digamos, de lo que estaba pasando en términos económicos y financieros. Y la superintendencia en ese mes de mayo, yo recuerdo que sacó 2 tweets. Uno, un tema institucional ahí sin ninguna relevancia, y lo otro era algo como que por el Día de las Madres. Durante un mes entero, la sociedad, evidentemente que necesitando orientación de sus autoridades, como que apoyo, educación, y la superintendencia como que en mutis, como que ausente. Y nosotros en Argentarium, yo recuerdo que antes yo promediaba, qué sé yo, 100,000 usuarios únicos al mes. En aquellos tiempos yo tenía 250,000 usuarios únicos visitando nuestra página, nuestro portal web de aquella época. Entonces, como que vi, es una superintendencia, digamos, que ausente, muy poco comunicativa, que quería también pues trabajar eso. Y ya también con muchas oportunidades, digamos, de mejora a nivel interno en cuanto a aspectos institucionales y aspectos técnicos. Por ejemplo, en materia institucional, pues la superintendencia no estaba aplicando como le correspondía, ¿verdad?, la ley de compras y contrataciones. Y yo decidí, y te voy a admitir que a veces que me he castigado por ello, pero yo sí decidí que no, que vamos a aplicar esto de una manera total y uniforme, como parte del compromiso que tiene el gobierno del presidente Abinader con los temas de la transparencia y de la ética. Digo que a veces me he querido echar para atrás porque ciertamente que muchos de los planes o de las expectativas que yo tenía para, digamos ahora, para agosto del 2021, oye, cuando vine a ver, bueno, ya va a ser como para diciembre del 2021. Y realísticamente, y se lo digo a la sociedad con toda sinceridad, ya realmente la apuesta es más bien como para agosto del 2022. Porque aunque yo conocía el Estado en el pasado, lo cierto es que ya cuando uno de titular te das cuenta que para realizar los cambios y las transformaciones y las adecuaciones y comenzar a acercarte un poquito a las expectativas de la sociedad, toman tiempo y toma esfuerzo. Las cosas fáciles, las cosas realmente buenas no son fáciles ni tampoco son rápidas, pero comprometido con que sí, que lo vamos a lograr. Ese conocimiento previo del Estado, supongo que incluye la experiencia familiar de haber sido hijo de un gobernador del Banco Central. ¿Cómo todas esas experiencias previas del Estado, familiares y personales, fraguan el superintendente de banco que tenemos hoy? Mira, muy buena pregunta. Te voy a decir algo. Creo que mi padre fue una inspiración para mí desde muy chiquito, desde que yo fui a la universidad en el año 90. Siempre era como con esa visión de prepararme para quizás algún día ser gobernador del Banco Central. Porque bueno, es normal que en mi casa somos 9, yo soy de los más pequeños y sí tengo recuerdos muy concretos de mi padre, aunque yo era muy pequeño. Estamos hablando de años 78, 81, en el gobierno de don Antonio Guzmán. Ciertamente, como en primer lugar, fue una inspiración
Y también en el aspecto, digamos, del compromiso con la ética que te comenté anteriormente. Si bien es cierto, digamos, que es un lineamiento del presidente Abinader, también era algo como que yo veía de una manera muy clara y muy evidente en la gestión de mi padre cuando estuvo en la cosa pública, incluyendo un aspecto que es realmente, que no es cualquier funcionario que lo tiene claro, y es de lo pasajero del asunto, y de lo rápido que pasa el tiempo, digamos, de uno sirviendo o en la función pública, por un lado, pero también como de no creerlo mucho, y de saber que así como estoy ahí ahora, tengo la claridad, y lo dije justamente un año atrás, el 17 de agosto del 2020, entré ahí con mi esposa, con mis 2 hijos y mis 2 hijas, a sabiendas de que en 2 años, 4 años o cuando fuera que decide el presidente y la sociedad, me tocaría entregar aquello de nuevo, y lo voy a hacer acompañado de mis hijos. Entonces, eso es como que el compromiso mío frente a la sociedad. Y eso es lo que yo aprendí de mi papá, como de tener esa parte, digamos, del servicio público, de la parte pasajera, digamos, un elemento de vocación, y como de no permitir como que se te suba mucho la caca a la cabeza. ¿Cuáles han sido en este primer año de gestión las principales iniciativas de la superintendencia? Mira, han sido muchísimos frentes en lo que nosotros hemos estado trabajando, pero así es que yo te diría a ti como de gran impacto para nuestra audiencia, para tu audiencia. Yo creo que la gente siempre ve a la superintendencia de banco como distante y la ve como que, bueno, eso ahí es como una burocracia, un organismo muy técnico que es para los bancos. Y por eso se llama superintendencia de bancos. Y realmente el enfoque que nosotros queremos construir es una superintendencia de bancos para los usuarios financieros. Porque no existen para los bancos per se, sino los bancos existen ¿para qué? Para servir al mercado financiero de manera amplia y en definitiva que a los usuarios financieros. Entonces yo te diría que ese giro que hemos querido darle, tenemos allá a nuestra directora de ProUsuario, a Juliana Ramón, que es abogada como tú joven, que la conoces, y si te fijas, ella es la otra vocera de la superintendencia de bancos. Yo asumo, digamos, la vocería en materia ya, digamos, institucional, técnica, como superintendente de bancos, pero nosotros también hemos querido como que proyectar esa presencia de manera muy directa, muy activa, a nivel de los medios de comunicación y de la sociedad, desde ProUsuario. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que tenemos, así como yo me reúno con los banqueros regularmente, pues yo dije, aquí, ¿por qué yo no me reúno con los usuarios financieros? Y les doy la cara y los escucho y les respondemos. Y tú dirás, Carolina, pero Alejandro, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Con cuáles usuarios? Y ahí yo tengo una técnica. Y lo hemos estado haciendo, por cierto, durante todos los meses de este primer año de gestión. Y la idea es que lo sigamos haciendo por lo menos una vez al mes. La gente que tú ves que me ataca o que me critica o que me tira muy duro en Twitter, en las redes sociales, como tú sabes, yo tengo una cuenta que se llama SB Fernández W, una cuenta institucional como superintendente, y yo de manera privada, personalmente, le escribo, le tiro un mensaje por mensaje directo, y le digo, mira, te leí, hay muchísimas cosas que yo quisiera poderte explicar o comunicar mejor, pero este no es el medio. Lo que sí es que si te anima que encontrarte conmigo en persona, una vez al mes nosotros hacemos un almuerzo allá en la superintendencia, me das tu correo y te escribimos para invitarte a que vayas por allá y compartamos contigo. Hemos hecho esa modalidad. A veces cuando la pandemia se ha recrudecido, hemos también hecho ya lives o webinarios abiertos y responde a la gente de forma directa. Y algo que hemos estado haciendo ya, quizás de una manera un poquito, hasta acercándonos aún más a la sociedad, es que vamos a centros comerciales y montamos ahí como un espacio de la superintendencia con nuestra computadora. Me acompaña el equipo de ProUsuario, me acompaña Juliana, y conversamos y ahí estoy, y me la acerco a las personas, le entrego algún brochurcito de la superintendencia, me presento, yo voy y le llevo mi carnet, mira, yo soy el superintendente, y quisiera saber, qué sé yo, ¿por qué estás haciendo fila en este banco? ¿Por qué no resuelves o manejas las cosas por la vía virtual o digital? O cualquier otra pregunta que ellos tengan. Entonces, bien concretamente, ese enfoque, ese giro hacia el usuario financiero, creo que es algo que es mi expectativa, que marquemos la diferencia como gestión en la superintendencia de bancos, por un lado, pero por otro también, y es que, bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en tu dentista? Sé honesta. A principio de año. A principio de año, ¿verdad que sí? Ahora, si tú te hubieses levantado con
un dolorcito de muela o algo así. Dime que tú no estarías levantada pensando en tu destino, llamándolo, dime, dame una cita porque tengo que ir. Un poco el trabajo de uno como superintendente, o de nosotros en la superintendencia, se parece a eso. La gente típicamente no piensa en la superintendencia. ¿Y por qué? Porque bueno, si todo fluye bien a nivel de la estabilidad del sector financiero, de las entidades de intermediación financiera, bueno, siempre hay algunas quejas, oportunidades de mejora a nivel de servicios. Y claro que sí que hay muchísimas cosas que deberíamos poder hacer mejor. Pero la gente como que dice, no, todo marcha bien y todo fluye bien. Yo recuerdo que nosotros contratamos a Gallup, iniciando la gestión, como para tirar una foto de lo que estábamos recibiendo a nivel de la percepción de la sociedad. Y, óyeme, el sistema bancario en general marca con una extraordinaria confianza entre la población dominicana. ¿Sabes? Creo que primero estaban las iglesias, digamos, como instituciones en las cuales tú confiabas, y el segundo elemento en el cual tú más confiabas era el sector, el sistema bancario, con todas las críticas que se le pueden hacer. Y eso es bueno, o sea, como que la gente no tenga tanta percepción o le preocupe tanto los temas de la superintendencia, probablemente es un reflejo de que las cosas marchan bien, de que hay confianza y de que hay estabilidad en nuestro mercado. Entonces, para mí, un elemento muy, muy crítico era, y es algo como lo he tratado de motivar frente a nuestro equipo allá en la superintendencia, un poquito como que nos pintábamos como capitanes de lo que es el ahorro y el crédito nacional. No somos únicos, ¿verdad? Está todo un equipo de gobierno, el equipo económico, pero somos uno de los capitanes que tenía que llevar el barco del ahorro y el crédito nacional a puerto seguro. Porque estemos claros, Carolina, estamos hablando de agosto del 2020, esto estaba bien complicado. Era llevarlo a puerto seguro, pero no para dejar el barco ahí, sino para que un poquito esperar que pasara la tormenta, de tal forma que ya cuando llegara este momento que estamos viviendo ahora ya de reapertura, de reactivación, que el sistema, que la economía dominicana, que la población cuente con un sistema, con unos bancos que van a estar ahí bien capitalizados, líquidos y prestos para poder empujar esta nueva etapa de lo que yo espero que sean los años que le quedan al gobierno del presidente Abinader. Mire, es curioso que mencione la confianza de la gente en la banca, porque según unas cifras que pudimos encontrar en algunos estudios, comparando con el primer trimestre de 2020, el del 2021 presenta un aumento en las reclamaciones totales de un 46% y de las reclamaciones por fraude de un 318%. ¿A qué cree usted que se debe? Bueno, mira, yo te diría a ti que en gran medida eso me satisface, porque refleja que nosotros estamos haciendo esas cifras, digamos, de reclamaciones y demás, son cifras que publicamos nosotros, que atendemos nosotros en ProUsuario, y quiere decir que le estamos llevando una mayor conciencia a la gente. Tú tienes derecho, en primer lugar, tú tienes derecho a un servicio como usuario financiero correcto, transparente, bien informado, etc. Si te sientes que no te han atendido de forma correcta, inicia tu reclamación. Si no te sientes satisfecho con la reclamación, con la respuesta a esa reclamación, ven a nosotros, ven a ProUsuario de la Superintendencia de Bancos para que te podamos nosotros apoyar. Entonces yo creo que eso es un reflejo de lo que te decía anteriormente, de que antes quizás no había mucha visibilidad de lo que era, por ejemplo, ProUsuario, de lo que era el rol nuestro en la Superintendencia de Bancos. Nosotros tenemos una anécdota allá, y es que, por ejemplo, ProUsuario tenía un teléfono de doble, o sea, que tenía supuestamente 2 líneas. El único problema era que las 2 líneas caían en el mismo teléfono dentro de la central de ProUsuario, de tal forma que si alguien estaba hablando, pues no había manera de tú conectarte con el departamento. Ya ahora no solamente que tenemos un sistema de IVR, líneas abiertas, líneas con asterisco, tenemos redes sociales que creo que habrás visto que hemos sido bien proactivos a nivel de las redes sociales. Y nada, eso es un reflejo, no creo que de un deterioro en la calidad del servicio financiero, sino de que la gente tiene una mayor conciencia de que puede exigir y que puede reclamar. Y otra satisfacción que tengo es que cuando la gente viene a nosotros en ProUsuario, en la Superintendencia de Bancos, el 70% de las reclamaciones son atendidas de manera favorable al usuario financiero, que hay veces que la gente dice, no, que ustedes le trabajan a los bancos y que ustedes todo lo que hacen es para apoyar a los bancos, y eso no es verdad. Nosotros estamos claros, y todo mi equipo está claro, que estamos para servir a los usuarios, pero ¿por vía de quién? Por vía de las entidades de intermediación financiera, y tenemos que lograr un equilibrio entre los proveedores y los usuarios financieros. Pero eso responde a eso. Pero fíjate que también te dije, una cosa son temas de confianza y otro aspecto ya son temas, digamos, de servicio y de calidad, que evidentemente, como cualquier creación humana, hay oportunidades de mejora. ¿Contra qué prácticas de los bancos
lucha la superintendencia a favor de los usuarios actualmente? Muy buena pregunta. Mira, yo te diría que estamos tratando de hacer ese esfuerzo de una manera integral y de una manera bien pensada y bien estudiada. No es como que yo o que nosotros, por ejemplo, ahora nos enfranquemos en una discusión muy específica, muy puntual sobre un solo elemento. ¿Qué hemos hecho, Carolina? Mira, por vía del Ministerio de Economía nos acercamos al Banco Mundial y lo que hicimos fue pues, llegar a un acuerdo de una asistencia técnica, donde tenemos a los mejores expertos en materia global de lo que es la protección a los consumidores financieros y le dijimos, le pautamos lo siguiente. Mira, yo quiero ser la referencia en América Latina. Nosotros queremos que el departamento, la protección al consumidor financiero en República Dominicana sea un modelo, una referencia en América Latina. ¿Qué nos está haciendo falta? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Tirar una foto de dónde estamos ahora, y eso no solamente es hablando con nosotros o revisando las normativas o las reclamaciones, sino que también hablando con la sociedad, hablando con los usuarios financieros, y luego comparar cuál es la mejor práctica, dónde está la brecha, y a partir de ahí entonces programarnos todo un plan de trabajo, digamos de aquí a por lo menos los próximos 3 años, de tal forma que vayamos cerrando la brecha. Porque, Carolina, en un año, los grandes retos, las grandes oportunidades de mejora que tenemos no se van a resolver. Yo prefería primero hacerlo de una manera bien sistemática, en vez de enfrascarme como que en medidas muy puntuales o específicas que en definitiva pudiesen resultar ser, ¿cómo se diría?, hasta superficiales. ¿Cuáles son temas que me inquietan? Digamos, de la interacción entre el sector de los proveedores financieros y los usuarios financieros. Por ejemplo, la venta de productos. A mí me inquieta poderosamente, por ejemplo, cuando yo veo llamadas a un mismo usuario financiero hasta 5 o 6 veces de un banco vendiéndole una tarjeta de crédito. ¿Te ha pasado? Me imagino. Tengo una pregunta sobre eso. ¿Hay algo que pueda hacer la superintendencia Sí. para reducir eso? Si quieres te respondo ahora mismo. Mira, la realidad es que lo que debería existir, y en eso estamos trabajando, es una lista de exclusión. ¿Qué significa una lista de exclusión? Mira, hay que reconocerle que ellos como proveedores financieros, y conforme a la ley y hasta la Constitución, ellos tienen derecho a tratar de acercarse a ti para hacerte una venta. Y cualquiera lo hace. Tú llamas a patrocinadores o anunciantes para ver si le interesan o no. Lo que no está bien es que digamos que tú llames de una manera necia o hasta de acoso. Entonces, lo que debe existir es el derecho de que si el usuario financiero dice, mira, gracias por llamarme, pero no me interesa el producto, entonces no me vuelvas a llamar, y que ya ahí automáticamente tú caigas en una lista de exclusión, y entonces que no te llamen para esos fines. Ahora, ¿qué ocurre? Que para eso tenemos que hacer un trabajo conjunto con Indotel, y tenemos también que hacer un trabajo conjunto con las entidades financieras para establecer un protocolo de cómo que vamos a estar implementando eso. Ese reclamo, esa queja, lo tengo clarísimo por 2 cosas. Primero, porque es molestoso, porque llega hasta acoso, y lo reconozco, pero también, y es un poquito respondiendo a ti la pregunta inicial, a mí me inquieta de que estemos vendiendo un producto tan relativamente sofisticado y tan peligroso, aunque puede ser muy útil y muy provechoso, pero también puede ser peligroso, un producto como el de la tarjeta de crédito. Y que lo estemos haciendo, vendiéndolo de una manera... Como un telemarketing. Como un telemarketing tan masivo. Porque mira, la gente tiene que entender cómo es que funciona. Son como que ventas que no son, digamos, el producto debe ser vendido de una manera idónea. Asegurarte de que el usuario va a saber, digamos, lo que está utilizando. Yo a veces hago la equivalencia, digamos, de una tarjeta de crédito con una pistola. Una pistola no tiene nada de malo. Una pistola juega su rol y puede ser de muchísima utilidad, pero para eso tienes que saber cómo utilizarla, en qué momento utilizarla, cómo resguardarla, etcétera, etcétera. Pero si no lo sabes hacer, es extremadamente peligrosa. Lo mismo es con la tarjeta de crédito. Entonces, yo diría como que esos son de los retos que yo quisiera que los banqueros trabajen, digamos, de una manera más proactiva, más ordenada. Lo otro también tiene que ver con los temas de transparencia. Nosotros tenemos que ver cómo podemos lograr que el usuario, el consumidor financiero pueda comparar de una manera más fácil, más asequible, los productos financieros. También te diría que hay espacio, por ejemplo, para que el usuario sea un deudor más responsable. Por ejemplo, a mí me encantaría ver que cuando a ti te entreguen, por ejemplo, una tarjeta de crédito por primera vez, te digan a ti, mira Carolina, aquí está tu historial de crédito, aquí está tu score o tu puntaje de crédito. Mira, manéjate bien con la tarjeta de crédito de esta forma y ya si lo haces,
en 6 meses te vamos a volver a mandar tu historial de crédito y tu score o puntaje de crédito y vas a ver lo bien que te está manejando y cómo eso te está impactando y te va a abrir puertas para el crédito en el futuro. Pero que al mismo tiempo, si te manejas mal, también te manden esas señales. No, mira Carolina, no estás yendo por el camino adecuado, mejor manéjate de esta forma. Nosotros en la Superintendencia de Bancos estamos comprometidos con un modelo de esa naturaleza y ahora, te adelanto como primicia, ¿no?, a tu gente, para octubre vamos a estar haciendo eso de forma ya pública. Vamos a sacar una aplicación donde le vamos a estar dando cualquier cantidad de herramientas a los usuarios financieros para que se manejen mejor en sus finanzas. ¿Verdad? La expectativa un poco es que las entidades financieras también se comprometan como con esa educación y esa transparencia frente al usuario financiero. Hablando de ese velar por el usuario frente a las entidades financieras, usted dijo una vez que fueron identificadas entidades que cobraron intereses sobre intereses tras la gracia por COVID-19. Sí. Dijo también que están en conversaciones para el desmonte de esa práctica. Además de conversaciones, ¿habrán sanciones? No. Lo que habrá fue un desmonte, porque debo decir que lamentablemente, te voy a responder lo de las sanciones, pero parte de lo que quizás no se manejó tan adecuadamente durante el proceso inicial de la pandemia, tú recordarás aquel periodo, del periodo de gracia, de los 3 meses y demás, eso no se comunicó de una manera correcta o acertada. O sea, a veces se mandaron señales hacia los usuarios como diciéndoles, no, mira que esto es una gracia o que te exoneramos del pago de la cuota por 3 meses y demás, cuando en definitiva no era ninguna gracia ni era una exoneración, era un diferimiento, era posponer ese pago para más adelante, pero que lo ibas a tener que pagar. Naturalmente lo ibas a tener que pagar porque si tú no le pagabas al préstamo del banco, el banco no le podía decir a los depositantes, mira, a ti no te voy a pagar los intereses que te tengo que pagar o sobre tus depósitos o sobre tus inversiones. Entonces, eso se pudo haber manejado mejor. Y ciertamente, un lineamiento bien estricto que establecimos y que fiscalizamos es que no se podía cobrar interés sobre interés. Hubo 2 entidades, de todas las entidades que nosotros evaluamos, hubo 2 entidades donde sí identificamos esa mala práctica y que representó alrededor de unos 50 millones de pesos de intereses que fueron cobrados de manera irregular. ¿Y qué hicimos? Nos lo mandamos al reverso, digamos, a acreditar eso a los usuarios financieros, a los deudores en esa circunstancia. En cuanto al tema de las sanciones, ahí hay una gran oportunidad de mejora a nivel, digamos, de la Superintendencia de Bancos, porque realmente el régimen de sanciones anteriormente, te puedo decir que básicamente no existía. Sin embargo, te voy a decir algo, no es tan así, porque fíjate, si yo voy a otra superintendencia, por ejemplo, en el mercado de valores, que es una superintendencia mucho más joven que la nuestra, esa superintendencia creo que son unos 20 años, y nosotros cumplimos 75 años el año que viene. Y ellos sí, pues hacen sus procesos sancionatorios en contra de las administradoras de fondos de inversión o los puestos de bolsa, y no solamente que lo hacen, sino que lo publican. Y muchos de esos también son parte de estos grupos financieros económicos tan importantes. Creo que a nivel del sector bancario es como un miedo o un tabú que había en torno a eso. Y no, nosotros lo estamos cambiando y lo vamos a estar también publicando, por lo menos a nivel estadístico. Y estamos en eso. Pero también... ¿Qué es un reglamento? Bueno, primero está en la ley. O sea, el mandato nuestro, ¿cuál es? Pero por un lado, la regulación, la supervisión y también la sanción. La regulación la hacemos de manera conjunta con el Banco Central vía la Junta Monetaria, donde ahí se trabajan los reglamentos de la ley monetaria y financiera. La supervisión es lo que todo el mundo entiende. Pero ya luego, ¿cuál es la sanción? Bueno, que si no me cumple con las reglas que establecimos y que te fiscalicé, habrán consecuencias en contra tuya. Entonces, ahí te prometo que nosotros estamos avanzando de una manera muy importante, pero nosotros como gestión tenemos que estar bien claros de que tú no puedes ir de un extremo a otro extremo, porque al final todo eso genera, digamos que desequilibrio en el sistema, sino que estamos ir creando esa cultura y que las entidades de intermediación financiera sepan, mira, te voy a sancionar, pon tu casa en orden, porque cuando llegue y no esté en orden, vas a recibir lo que ni siquiera es sancionar, es iniciar procesos sancionatorios, porque uno tampoco es necesariamente dueño de la verdad como autoridad o como superintendencia. Y la ley lo que contempla es pliegos de sanciones que se instruyen, se presentan, se discuten, y los hemos aplicado, y la mayoría de las veces las entidades lo aceptan tal cual, ni lo refutan, pero también se han dado casos que se han elevado, porque las entidades pueden llevar un recurso jerárquico a la Junta Monetaria, y lo hemos visto también a nivel de la Junta Monetaria. Pero eso es algo que se debe regularizar y normalizar. Y a mí me queda clarísimo que yo sé que, digamos que
de la audiencia tuya dice, no, pero es que si Fernández toda la vida ha estado vinculado al sector financiero de una manera u otra, ¿y cómo va a ser posible de que él va a enfrentar Que ahora lo regule. al interés bancario de nuestro país? Y ahí lo que yo, en primer lugar, le invitaría a nuestra sociedad es que vean el trabajo que Fernández hizo cuando yo estuve en los medios de comunicación a nivel de lo que era Argentario, claramente comprometido con el usuario, con el consumidor financiero. Y los resultados están ahí acumulados, ¿verdad?, en la historia de lo que fue Argentario. Pero también que nos den tiempo. Porque es que yo no creo que fuera bueno para el sistema, bueno para el país, mucho menos en estos momentos de pandemia que hemos estado viviendo, como que yo pretender, digamos, un cambio así radical o revolucionario, cuando tenemos perfectamente la oportunidad y las herramientas y el tiempo y el apoyo político del presidente Abinader para que podamos hacer esto de una manera ordenada, digamos, de aquí a los próximos 3 años. Hablando de la gracia o supuesta gracia de los bancos durante el tiempo de COVID, ¿cómo afectó la pandemia, el COVID, a la banca como sector? Es algo bien, bien complejo. ¿Y por qué? Porque por un lado tuvo los retos que estaba viviendo el mercado, pero también se tomaron una serie de medidas a nivel, digamos, ya de lo que es la política monetaria desde el Banco Central, básicamente de inyectar recursos muy importantes de liquidez al sector, porque lo último que este país se podía dar el lujo, no solamente este país, sino que cualquier otro mercado, era que en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria, que además de eso se nos montara una crisis financiera, una crisis en el sistema de pagos. Entonces, hubo un impacto muy grande en cuanto a lo que son los niveles de liquidez en el sistema financiero. Y cuando hay mucha liquidez y cuando hay mucho dinero, ¿qué tiende a pasar? La tasa de interés baja. Y vimos reducciones tanto en la tasa de los préstamos como en la tasa de los depósitos. Hubo un ligero deterioro en la cartera de crédito de los bancos, pero debo decir, y con mucha satisfacción, que fue bastante ligero. La cartera vencida, lo que es, digamos, la cartera morosa, del total de cada 100 pesos de cartera morosa, tú quizás tenías un 2% de cartera morosa, que antes de la pandemia llegó a bajar a tanto como un 1.5 o 1.6%. Hay una parte de la cartera que sí se extremó, que fueron realmente pérdidas muy fuertes que se tuvieron que castigar, y ahí sí se dieron castigos que aumentaron. Eso es que ya cuando los bancos excluyen ese tipo de activos de los libros de su contabilidad, en torno a un aumento de un 80%. Pero nada, fue, digamos, debo decirlo, un año complejo, de muchos retos, de mucha incertidumbre, pero que en definitiva creo que se ha salido a flote. No obstante, este cuento todavía no ha terminado. Y todavía hay una serie, digamos, de riesgos latentes en la economía dominicana, a los cuales todos estamos apostando, comenzando, ¿verdad?, con el mismo presidente, con todo el gobierno, de que ya estamos en esa etapa final, de que lo peor ya pasó, pero eso todavía lo tenemos que ver. Concretamente me refiero, por ejemplo, al sector turismo, al sector hotelero. La banca desde antes siempre ha sido un gran apoyo, un gran estímulo a ese sector, y te digo que representa del patrimonio técnico de los grandes bancos de nuestro país hasta un 40%. Así que hay una exposición muy importante. Se tuvieron que dar una serie de flexibilizaciones, de adecuaciones para que quizás antes un hotel te pagaba capital e interés trimestralmente. Oye, pero ahora mismo con el flujo tan afectado, con la caída de pasajeros, solamente te va a poder pagar interés. Y en vez de pagártelo trimestralmente, sí te lo estás pagando mensualmente, pero sin el capital. De tal forma que se está difiriendo la amortización o el pago del capital para más adelante, que sea para los próximos 2 años, cuando esperamos que esto ya haya pasado y que ya digamos, nuestros visitantes, nuestros turistas, hayan retomado el curso que tenían antes. Hablando de todo lo que ha pasado durante el transcurso de la pandemia, en cuanto a la banca, siempre recuerdo el tema del encaje y la duda que tiene mucha gente de si se supervisa cómo administran los bancos esos fondos de encaje. Sí, se supervisa. Yo sé que en las redes sociales siempre lo veo, pero sí se hace, y son préstamos que se tienen que otorgar conforme a unas condiciones muy específicas y muy puntuales, establecidas por la Junta Monetaria, en cuanto a plazos, en cuanto a la tasa de interés, incluso a veces en cuanto al sector digamos, de origen que lo estaría recibiendo. Si se supervisa, no te voy a decir que lo hacemos nosotros, realmente se hace desde el Banco Central, que es quien tiene el mayor, digamos, mecanismo de seguimiento a estas facilidades de liquidez y de encaje, pero sí se hace. Y créeme que el primero que está interesado en sacar un dinero que estaba ocioso y no productivo, encajado en el Banco Central,
y que te dan la oportunidad de poderlo colocar, así sea un 8% en el mercado, los primeros que tienen un estímulo, un incentivo para ellos, son los mismos bancos, los mismos banqueros, para colocar esos recursos. Y sí, sí se hace. Recientemente anunció un trabajo conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio para apoyar las MIPYMES. ¿En qué consiste concretamente el trabajo que realizarán a favor de las MIPYMES? Mira, es sumamente importante entender cómo está fluyendo el crédito hacia ese sector, cómo podemos mejorar para que se agilice más el otorgamiento de las aprobaciones de crédito, la medición de riesgo que efectivamente puedan tener y quizás incluso una adecuación. Existe un reglamento de microcrédito y quizás incluso una adecuación, una actualización de ese reglamento de microcrédito que creo que es del 2015 por allá y que amerita quizás pues digamos una adecuación. Recuerde que ahora el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES tiene un viceministerio que digamos que está focalizado ahí y ver cómo podemos apoyarlo de esa manera. Sería básicamente una adecuación normativa. Ha sugerido que la modificación de la ley monetaria y financiera es, digamos, una prioridad. ¿Cómo la reformaría? ¿En qué sentido la reformaría y por qué? Esa es una buena pregunta. Y ya veo que te pasaste leyendo los últimos 15 años de Argentario, de las declaraciones. 54 páginas de resumen. Mira, ¿qué te digo? La ley monetaria y financiera nuestra cumple precisamente el año que viene, cumple ya 20 años. Fue aprobada en noviembre del año 2002. Y es mucho lo que nosotros como país, pero también el mundo, ha aprendido en torno a lo que es la regulación y la supervisión de los sistemas financieros. En ese momento creo que Basilea estaba apuntando, hay digamos que un estándar internacional de regulación bancaria. Apenas estábamos dando los primeros pasos hacia Basilea II, ya vamos por Basilea III, y todavía nosotros estamos en tipo Basilea 1.5. ¿Qué vivimos desde la ley del 2002? Óyeme, vivimos la crisis financiera nuestra del 2003, 2004, vivimos la crisis financiera internacional del 2007, 2009, 2010, y también toda esta experiencia, primero de Basilea III, pero también toda esta experiencia que hemos estado viendo con la pandemia. Entonces yo creo que hay espacios básicamente para afinar, para mejorar. Hay algunos elementos, por ejemplo, que lo hemos ido haciendo. Por ejemplo, tú recordarás que hay un seguro implícito a los depositantes en nuestro país de los famosos 500,000 pesos. Ese monto había estado pendiente de actualización, de indexación. Y nosotros motivamos a la Junta Monetaria una adecuación, una actualización de ese monto. Ya es una cobertura de alrededor de 1.9 millones de pesos, que cada depositante de nuestro país pues, se puede sentir que tiene el respaldo de que, bueno, si pasara algo, no es que va a pasar nada, pero si pasara algo, mis ahorros, hasta ese monto tan importante, ya están adecuados. Pero hay maneras de que quizás ese mecanismo de seguro al depósito quizás se pueda fortalecer, se pueda hacer más explícito. Yo creo que la ley nuestra tiene básicamente 4 figuras: bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y asociaciones de ahorros y préstamos. Yo creo que la ley diferencia fundamentalmente en torno a los productos que pueden ofrecer y al nivel de capital requerido para cada una de estas entidades, pero que quizás está muy cerrada y que quizás nosotros deberíamos decir, oye, yo no debería tener que exigirle lo mismo que yo le exijo a un banco múltiple de 250,000 millones de pesos de activos a una corporación de crédito de 500 millones de pesos de activos. Sin embargo, la ley como está diseñada ahora mismo no me permite mucho, digamos, esa gradación, digamos, de lo que fuera la regulación y la supervisión. Y esto es importante porque si no lo cambiamos, entonces lo que va a ocurrir es que seguirá dándose lo que estamos viendo ahora, que es una gran concentración de los proveedores financieros, donde tú tienes que los primeros 3, ellos solos, representan alrededor del 70% de los activos del sistema. Y junto a los primeros 10, apuntas al 90% de los activos del sistema. Y si bien es cierto que es bueno tener alguna, digamos, consolidación del sector, óyeme, del punto de vista ya del mercado, de la competencia, digamos, de la economía industrial de eso, es algo que podría preocupar, porque entonces tendrías demasiado poder en un grupo muy, muy pequeño y eso pudiese ir en detrimento, digamos, del bienestar de los usuarios o de los consumidores financieros. Entonces, sí me gustaría ver un poquito más de flexibilidad en cuanto a eso. Y hay también una serie de leyes posteriores que se han aprobado, como por ejemplo la ley de riesgo sistémico y demás, que deberíamos ver cómo podemos homologar eso a la ley monetaria y financiera. En definitiva, yo te diría que así como estamos pensando con lo de protección al consumidor, de que veamos, bueno, ¿qué tenemos ahora? Efectivamente, ¿cuál es la mejor práctica?
y cuál es la brecha y cómo la podemos ir cerrando. Parte de esa brecha también la veríamos en la ley monetaria y financiera. Y creo que es una conversación que realmente lo estás planteando tú ahora de manera pública, digamos, en mi función como superintendente, no es algo que yo, digamos, sobre lo cual yo me he referido en nuestra administración, pero sí creo que es algo que ya pensando, digamos, cuando logremos una mayor estabilidad y ya digamos que estemos en otra etapa de la pandemia, porque no creo que sea una buena idea que en medio de este proceso entrar en procesos de modificaciones o de cambios a la ley monetaria y financiera, pero no me parecería pero para nada prudente. Pero dado que la ley va a estar cumpliendo sus 20 años el año que viene, todas las lecciones que hemos ido acumulando en este tiempo, creo que podría haber espacio a ese diálogo. Se nos agota el tiempo, pero no quisiera que no abordáramos el tema de la ley de lavado de activos y puntualmente esa observación que se ha hecho de que podría incentivar a la informalidad. ¿Qué preocupación tendría la Superintendencia de Bancos sobre las formulaciones de esa ley? Bien, muy buena pregunta. Mira, yo creo que la ley en general está bien construida y es una ley, digamos, de primera línea, bien reciente. Digamos, se trabajó con los mejores técnicos a nivel del país y a nivel internacional. Y fueron de los elementos que cuando nos evaluaron en este proceso que hacemos con Gafilat, porque se vio muy favorablemente y que abrió espacio, ¿verdad?, para que el país no vaya a caer en una lista negra ni nada de eso. Pero yo creo que en cuanto a la implementación de la ley, evidentemente de que hay cosas que tenemos que mejorar. Y obviamente que el muy buen trabajo que ha estado haciendo la Procuraduría General de la República y los temas del PEPCA, y lo vemos, ¿verdad?, normalmente a nivel de las redes sociales o de la opinión pública, la gente dice, óyeme, pero ¿cómo es posible que a mí, para abrirle una cuenta de ahorro de 10,000 pesitos para la empleada doméstica de mi casa, me pidan hasta el acta de nacimiento de mi abuela? Pero que luego vemos que estos turpenes, ¿verdad?, porque es parte de la evidencia que presenta el Ministerio Público, ¿no? Estos turpenes movieron decenas o cientos o miles de millones de pesos a través del sistema bancario. Entonces, yo creo que ahí, en cuanto a lo que es la aplicación de la ley, todos nos tenemos que cuestionar si efectivamente se hizo lo que se debió haber hecho. Específicamente, Carolina, me refiero a lo que tiene que ver con el marco aplicado a las personas políticamente expuestas, tanto del pasado, pero también de nuestra propia administración, como lo ha dicho el presidente Abinader. Esto es para todos y todos debemos estar cumpliendo la ley. Yo quiero hacer una anécdota bien breve. Al entrar en función, yo pues me desvinculé de todas mis actividades empresariales y profesionales del pasado y yo tenía una pequeña empresa que funcionaba sin mí realmente, pero en definitiva, como trabajaba con bancos, no podía seguir siendo bajo mi propiedad y yo la vendí. ¿Y qué sé yo? La vendí, vamos a decir un número, por $100,000, unos 6 millones de pesos. Y yo caí en cuenta que a mí el banco, donde yo tengo mi cuenta y la he tenido durante 30 años, mi cuenta de ahorro, no me llamó para ver cómo fue que le cayeron a esa cuenta 6 millones de pesos así de un solo tiro. Creo que sepas que yo llamé al presidente de ese banco muy importante en nuestro país, y le dije, mira, pasó esto y me inquieta que ustedes no me contactaron cuando vieron esa cantidad de dinero entrar a mi cuenta. Quiero que sepas algo. La ley comienza conmigo y la aplicación de la ley comienza conmigo, obviamente, en la materia de prevención de lavado en el sector bancario. Y cualquier cosa que ustedes vean que no se entiende o que fuera irregular, no duden ni por un minuto, sea a mí, pero, por tanto, a mí o a alguno de o cualquier compañero nuestro del gobierno, a cuestionarlo y a fiscalizarlo y a darle el seguimiento. Y me dio mucha satisfacción. El presidente del banco me dijo, no, déjame investigar, porque ciertamente era como que eso prendió una alerta y había que evaluarlo. Y luego él me volvió y me llamó, mira, sí, disparó una alerta, pero resulta que quien te adquirió la compañía lo hizo con un préstamo que nosotros le desembolsamos aquí porque esa persona es un cliente nuestro. Y nosotros, para dar el préstamo y el propósito del préstamo, vimos el contrato de compra y venta entre ustedes. Y por tanto, tanto el origen de los fondos como el propósito y quién lo iba a tener nos quedaba perfectamente claro. Pero ¿por qué yo hice eso? Porque fíjate, y esto es a diferencia, digamos, y lo debo decir con toda franqueza, del titular anterior, que tenía vínculos con la familia presidencial, y hemos visto que como parte de lo anterior, ¿no?, que como parte de las pesquisas del PEPCA y del Ministerio Público, pues se ha visto afectado la familia del anterior presidente de la República. Ahora, ponte tú en los pies de un banco en ese momento. Óyeme, no, que yo le voy a cerrar la cuenta a fulano de tal.
Y resulta que fulano de tal es con cuñado, lo que fuera el vínculo. ¿Con quién? Con nada más y nada menos que el mismo superintendente de bancos. Y ahí el mensaje, ¿cuál fue? Es que no, que la ley va a aplicar para todo el mundo. Y yo no puedo dejar también de compartir digamos una experiencia que tuve con el mismo presidente de la República, con otro tema que no tenía que ver con esto de prevención de lavado. Y le dije, mire, presidente, de un tema X, es que aunque usted me lo pida, eso es algo que yo no puedo hacer. Y el presidente me dijo, Alejandro, es que yo no te lo voy a pedir. Y debo decir, y creo que la sociedad lo sabe, yo tengo ese testimonio de que en el año que he cumplido acá, yo he podido actuar con toda la independencia y con todo el apoyo del presidente de la República para que hagamos las cosas como la sociedad está esperando que la hagamos. ¿Cómo va el proceso de búsqueda de activos de las 50 entidades quebradas en las décadas de los 80 y los 90? Bien, son 52 y eso es parte de nuestro programa que se llama Dinero Busca Dueño. Entonces realmente es alguna iniciativa Está de la cual bueno ese nombre. Está bueno el nombre, ¿verdad Sí. que sí? Me preocupa que la familia Rosario vaya a pensar que nos referimos a ellos, pero no nos referimos a ellos, nos referimos a financieras y bancos de desarrollo de años atrás que todavía pues esos depositantes han tenido pendiente el que se les resarza sus ahorros. Y la verdad hemos avanzado muy bien. Invito a todo el mundo que vaya, permíteme esta cuña gratis, que vaya a prousuario.gov.do y ahí tenemos un mecanismo en línea donde la gente puede revisar a ver si ellos o quizás son hijos o nietos de alguien que tuvo algún ahorro ahí, si tiene esos recursos ahí. Nosotros tenemos un reto importantísimo y cuento con el apoyo del presidente para ver cómo esa deuda ahí histórica que se ha acumulado con esos depositantes de aquellas entidades, ya las terminamos de cerrar en la medida de nuestras posibilidades y espero aún mejores noticias para nuestros primeros 2 años. Pero mientras tanto, estamos identificando a estos depositantes, le vamos a estar devolviendo recursos. Yo no puedo dejar de decirte esto. Yo recuerdo, hay una financiera que se intervino y esa financiera, quien tomó control de la oficina principal, fuimos nosotros mismos de la superintendencia de bancos. Y cuando tú vienes a ver, realmente lo que se debió haber hecho fue vender el local y con ese dinero de una vez desafichar a los depositantes en las proporciones que fuera. ¿Pero esta gestión? No, eso fue del 2013 o del 2014. ¿Qué se hizo? Que la Superintendencia de Bancos tomó control del local, montó una oficina ahí, esa oficina de instituciones financieras intervenidas o en proceso de liquidación, la montaron ahí, haciendo usufructo del local, pero pregúntame si se pagó alquiler, Carolina. No sé, ni siquiera se pagó alquiler. Y realmente tú dices, oye, lo primero se debió haber vendido el local, número 1, o número 2, por lo menos pague el alquiler. ¿Qué hicimos nosotros? Nos encontramos en esa situación y dijimos, no, pero espérate, de manera retroactiva, los últimos 12 o 13 años, ¿cuántos se han acumulado? Casi 15 millones de pesos de alquiler que se debió haber pagado. Y nosotros sacamos del presupuesto de la superintendencia y lo aportamos al fondo con el cual se le va a pagar a esos depositantes, porque realmente nos sentimos con ese compromiso y sé que habrá aún mejores noticias para esos depositantes en el futuro. Siempre cerramos estas entrevistas, tenemos el tiempo en contra, pero no podemos dejar de hacer estas 2 preguntas con las que cerramos siempre estas entrevistas. ¿Qué hace hoy por un mejor mañana? ¿Qué hago hoy por un mejor mañana? Mantener la confianza, que mi equipo, no solamente yo, realmente estoy muy orgulloso y muy satisfecho con el equipo ejecutivo y con el equipo de empleados, de colaboradores de la Superintendencia de Bancos, mantener la confianza de la sociedad dominicana. Estamos clarísimos de que llegamos al gobierno porque hubo una pérdida de confianza, hubo una decepción con las anteriores autoridades. Sabemos que hay una apuesta, hay una confianza en nosotros y que no le podemos fallar a la confianza de la sociedad dominicana. Y tenemos esa claridad. Nosotros hicimos una encuesta ahora del personal de la Superintendencia de Bancos, bien amplio, y de las mayores satisfacciones que vemos, de las cosas que marcamos muy bien, es donde la gente se siente satisfecha, identificada con que el trabajo que ellos hacen aporta y contribuye con un mejor país. Digamos que ese sentido, de propósito, de razón de ser, no solamente de la superintendencia, sino que de ellos como colaboradores de la superintendencia, marca muy alto. Y el otro elemento donde marcamos muy alto es la convicción que ellos tienen de que el liderazgo de la entidad está comprometido con la transparencia y con la ética. Y también de manera generalizada, de todos los empleados de la superintendencia, hay también ese compromiso. Y creo que por ahí, con esa mezcla, Caro, es que yo creo que me siento que estamos aportando a un mejor país. ¿Cómo se imagina el futuro? Muy breve. El futuro, muchísimo mejor de lo que estamos viviendo ahora y de lo que hemos vivido en el pasado. Estoy seguro que 2022 va a ser posiblemente uno de los mejores años en el desempeño en términos amplios socioeconómicos de la República Dominicana. Muchas gracias.
Si quieres mejorar tu educación financiera, las cápsulas educativas que ha preparado nuestro equipo y el Banreservas son para ti. Espéralas pronto en este canal.